Ah, bueno, Gracias por estar perfecto. aquí. No, muchas gracias a ti, Rita, por permitirnos este espacio de compartir un poco lo que hemos ido desarrollando desde Colombia en cuanto a instrumentos para el control y la gestión de los resultados de las personas prestadoras. Voy a hablar un poco despacio, de pronto para los que no hablan en español puedan entenderme un poco más. Quisiera saber si se está viendo perfecta la presentación. Bueno, se puede, no está en modo de presentación, está así como en modo de trabajo. No sé si es posible así como que cambiar para modo presentación. Perfecto, espérate un minuto. Ahí abajo con la... Sí, creo que ahora sí. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Uy, disculpa que... Listo. Entonces, bueno, como les queríamos contar, nosotros en Colombia hemos desarrollado una herramienta para medir como todo el control de la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Es una herramienta que está creada por una ley que nos da como todo el marco regulatorio vigente de cómo deben funcionar nuestras empresas en Colombia y pues le hemos hecho una actualización después de varios años a la resolución que establece estos indicadores e instrumentos. Nos encontramos este año en un proceso de implementación, ha sido una experiencia muy bonita y esperamos que pueda ser de aprendizajes para muchos de ustedes. En primer lugar, les voy a contar un poco el contexto de la prestación de los servicios públicos en Colombia. Entiendo que es un sistema complejo, un poco diferente al que ustedes manejan en sus países y es bueno como que tengamos claridad de algunos conceptos del contexto general para que entendamos lo que busca este instrumento. Después les voy a hablar súper rápido un diagnóstico de cómo están los prestadores en nuestro país, qué tipo de prestadores tenemos a nivel de grandes, pequeños, medianos. Y ya pasaremos finalmente a lo que es toda la estructura de medición de la gestión y resultados de nuestras personas prestadoras. Entonces, en cuanto al contexto, nosotros tenemos una estructura organizacional un poco complicada. Tenemos un gobierno descentralizado en donde tenemos varios niveles de administración, por así denominarlos. A nivel nacional, se dictan todas las políticas públicas que se deben aplicar en cada una de las localidades, de las municipalidades de nuestro país. En nuestro sector específico, en servicios públicos, tenemos 3 ministerios que tienen alguna incidencia o competencias. El primero es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al cual está adscrito o hace parte la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que es la entidad que nosotros representamos, el regulador. Está también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el encargado de toda la política ambiental del país y tiene a su cargo un Instituto de Hidrología y Meteorología, así como de estudios ambientales que denominamos IDEAM. Es muy importante para el caso de acueducto. Tenemos el Ministerio de Salud y Protección Social con el Instituto Nacional de Salud, que nos da líneas en relación con la calidad de agua potable que deben suministrar nuestros acueductos a todas las personas habitantes de nuestros municipios. Esos 3 ministerios, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, son los encargados de formular todas las políticas, planes y programas sectoriales, los que nos dicen hacia dónde debemos direccionar toda la regulación. Después entonces viene la Comisión de Regulación, que es la encargada de pues, realizar la regulación de los monopolios y definir fórmulas tarifarias para cada uno de los servicios. Esta comisión de regulación tiene a su cargo el servicio de acueducto, alcantarillado, pero también
En nuestro país el servicio de aseo, de limpieza de vías, es un servicio público que es regulado también por nosotros. Y encontramos posteriormente, como todas las instituciones encargadas de la vigilancia, control e información, en donde tenemos a la Superintendencia de Servicios Públicos, la entidad encargada de vigilar que todos los prestadores cumplan con la normatividad que expiden los ministerios y con la regulación que nosotros expedimos. Ya a nivel departamental, tenemos como un aliado estratégico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, un programa que se ha denominado Planes Departamentales de Agua. Estos planes departamentales lo que brindan es un apoyo, una asistencia técnica en toda la gestión empresarial a aquellos prestadores que son pequeños y no cuentan con una estructura idónea y les permite tener como una asesoría, un respaldo económico para poder hacer toda la prestación del servicio bajo los estándares que se solicitan. También tenemos las autoridades ambientales, que son las manos derechas del Ministerio de Ambiente en las regiones. Estas autoridades ambientales son las encargadas de aplicar la política pública del sector ambiental y hacer toda la planeación y control en la región en los aspectos ambientales. Entonces, en lo que tiene que ver específicamente con acueducto, son los encargados de dar todos los permisos de concesiones de uso de agua en las fuentes hídricas, pero también de permisos de recepción de aguas residuales en las fuentes hídricas. Y finalmente, a nivel de municipios, tenemos que por Constitución Nacional, los municipios, la administración de las localidades, de las municipalidades, son los encargados de garantizar que exista un prestador del servicio público en cada uno de sus municipios. El prestador, pueden existir varias modalidades para que sean como consolidados en los diferentes municipios, pero lo importante es que se logre dar cobertura a todos los usuarios. Hay esquemas que son regionales, municipales, rurales, depende de cada connotación y realidad socioeconómica de los municipios, pero pues acá está en cabeza de los entes territoriales, de los alcaldes, garantizar que exista al menos un prestador brindando esos servicios. Entonces, nuestras funciones como Comisión de Regulación en toda esta estructura administrativa del país está en 4 puntos fundamentales, que es lo más importante que nosotros hacemos: determinar las fórmulas tarifarias para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nosotros damos unas fórmulas para que el prestador pueda calcular sus tarifas. Cada prestador debe aplicarlas y definir y aprobar cuáles van a ser esas tarifas. Nosotros fijamos estándares de prestación, que está muy asociado con el proyecto que les queremos compartir el día de hoy. Decimos cuál debe ser el ideal de el indicador de calidad, continuidad, cobertura y muchos otros aspectos de la gestión empresarial de una empresa, para poder medir a todos bajo una misma regla. Evidentemente estos estándares a veces nos tocan hacer segmentos porque no todos nuestros municipios tienen las mismas capacidades de prestación por sus niveles socioeconómicos. Definimos criterios de eficiencia e indicadores de gestión financiera, técnica, empresarial, administrativa para evaluar nuestros prestadores. Es lo que conocemos ahora como el USE, el indicador único sectorial, y revisamos solicitudes de modificaciones tarifarias. ¿Qué puede pasar? Que algún prestador, por alguna condición particular en su entorno, no le aplique las fórmulas que nosotros hemos establecido como eficientes, y por tal razón, pues puede acudir a la Comisión de Regulación para que se le revisen estas fórmulas y se le pueda determinar una fórmula particular a esas condiciones. ¿Nosotros qué no hacemos? Nosotros no aprobamos las tarifas. Eso, como les decía, es una tarea de cada una de las empresas prestadoras a través de una figura que acá denominamos entidad tarifaria local, pero es simplemente la junta directiva de la empresa, el máximo ente rector de decisión de cada empresa, es quien aprueba las tarifas
pero esas tarifas deben ser el resultado de aplicar nuestras fórmulas. Nosotros no hacemos inspección, vigilancia y control, eso es una tarea de la Superintendencia de Servicios Públicos. Aquí en Colombia ha quedado dividida esa función del regulador, buscando tener un poco de neutralidad en la toma de decisiones. Y tampoco estimamos el nivel de riesgo de las personas prestadoras. Nosotros damos una metodología, pero la superintendencia es quien debe establecer ese nivel de riesgo, quien nos debe indicar si alguna empresa está teniendo o va a presentar en un futuro no muy lejano problemas estructurales para la prestación del servicio bajo los estándares que se han definido. Nuestra normatividad es muy detallada y nos ha dado hasta la definición de cada uno de los servicios, del servicio de acueducto y del servicio de alcantarillado para este caso en particular. Para nosotros el servicio de acueducto es la distribución de agua apta para consumo humano, incluye su conexión y medición en cada uno de los puntos de uso, pero también todas las actividades complementarias, tales como captación del agua, el procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte de ese mismo líquido a cada uno de los hogares. Entonces nosotros tenemos dentro del mismo servicio público y lo regulamos de esa manera, toda la producción que lo vemos como captación directamente de la fuente, aducción y tratamiento, el transporte y la distribución en cada uno de los hogares. En cuanto al alcantarillado, es la recolección de residuos líquidos municipales y de aguas lluvias a través de tuberías y conductos. Se incluye dentro de estos, como este servicio, el transporte, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos líquidos. Entonces, tenemos la recolección en cada una de las casas, el transporte y el tratamiento y disposición final en el punto final o en la fuente receptora. Todo esto nos da un ciclo, un esquema de interrelación que inicia y termina en la fuente hídrica, lo cual hace que sea muy importante para nosotros medir las condiciones tanto de captación como de recepción y de disposición final. En esa fuente hídrica tenemos algunos instrumentos ambientales, como son la concesión o permiso de captar agua directamente de la fuente. Tenemos, en ese caso, cobro de tasas ambientales, la autoridad ambiental, que si recuerdan es la instancia que les decía está a nivel departamental aplicando la política ambiental, determina unas tasas por el uso del recurso y pues se requiere una infraestructura indudablemente para la captación del mismo. Nuestras empresas de acueducto están, digamos, interrelacionadas con nuestros usuarios a través de algo que nosotros llamamos contrato de condiciones uniformes, que es un contrato simbólico, por así decirlo, que se suscribe entre el usuario y el prestador, donde se establecen todas las obligaciones y compromisos en la prestación del servicio. Este contrato no se firma uno a uno por los usuarios, sino que es publicado en un medio oficial, en una página web, y a partir de allí los usuarios pueden reclamar que el servicio no cumpla con las condiciones que han sido establecidas en el contrato. Las empresas entonces directamente facturan a cada una de las viviendas, a cada una de las casas, el consumo que se ha tenido en el mes y pues se debe hacer el pago realmente de la empresa, de los usuarios a las empresas. Igual situación tenemos con las empresas de alcantarillado, una relación a través de un contrato de condiciones uniformes, una medición. En los casos que técnicamente sea posible, se han establecido regulaciones específicas para esos escenarios y un cobro de tarifa. Nosotros en la regulación hablamos mucho de un concepto que es área de prestación del servicio para determinar los diferentes zonas en las que una empresa está ofreciendo el servicio, sea de acueducto o de alcantarillado. En el caso nuestro podemos tener escenarios donde existe en un municipio una sola área de prestación del servicio, es una zona perfectamente delimitada, se sabe que ahí está un prestador, y debe estar cubierta por toda su infraestructura para lograr la distribución del mismo. También tenemos sistemas que llamamos interconectados,
es cuando tenemos varias localidades, varios municipios abastecidos por una misma planta o por una misma infraestructura a nivel de sistema que nos permite pues compartir infraestructura y llegar a varios municipios. Y tenemos sistemas no interconectados que también comparten infraestructura, pero tienen ciertas zonas en donde no está comunicada 100% la infraestructura entre sí. Cada uno de estos esquemas pues tienen diferentes modelos de remuneración. Adicionalmente, la ley 142, que es nuestro marco regulatorio, el que dice cómo debemos hacer nuestra labor, ha planteado que tenemos varias posibilidades o tipos de regímenes que podemos emplear a la hora de hacer nuestra función. El primero de ellos, y es el que más usamos, es el de libertad regulada, a través del cual una empresa debe ceñirse a nuestras fórmulas tarifarias. Simplemente coge nuestras fórmulas, sus datos de consumo, suscriptores y estados financieros y con eso determinan las tarifas. Pero existen otros regímenes posibles en nuestra legislación. Uno es libertad vigilada, es donde la empresa tendría una libertad para fijar el precio. Es un escenario que establece la ley cuando se tenga demostrado que hay una libre competencia, que no hay una posición dominante, no tenemos un único prestador que imponga el precio, sino que el mismo mercado puede llegar a un precio eficiente y justo tanto para los usuarios como para el prestador. En nuestro país no hemos llegado realmente a aplicar mucho este criterio, pues no tenemos esas condiciones de competencia idónea aún. Y el de libertad, en donde la empresa pues fija un precio negociado entre sus clientes y simplemente lo informa a la superintendencia y a nosotros para que se le pueda hacer toda la vigilancia correspondiente del valor que ha fijado como tarifa. También nos establece la ley unos criterios mínimos que debemos considerar para definir nuestras tarifas y toda nuestra regulación como principios fundamentales y rectores de este proceso regulatorio, en donde está la eficiencia económica, la neutralidad, que todos los usuarios que representan el mismo costo para una empresa, pues obtengan de esa misma manera una misma tarifa. No exista diferenciación tarifaria cuando el usuario me implica el mismo costo. Solidaridad y redistribución, esto también es algo muy particular de nuestro país, en donde, en donde nosotros tenemos algo que denominamos subsidios cruzados. Entonces, las familias de mayor capacidad económica pagan un porcentaje adicional en su tarifa para poder subsidiar a las familias de menores capacidades económicas. Acá nos hemos organizado a través de unas estratificaciones que tratan de reflejar esas capacidades económicas de todos los hogares y consecuente a eso, pues se paga un poco más o un poco menos dentro de la tarifa para poder dar ese subsidio cruzado. Suficiencia financiera es algo muy particular del sector y es que las fórmulas tarifarias deben garantizar la recuperación de todos los gastos de operación, expansión, reposición, mantenimiento, administración, así como toda la inversión. Y se debe garantizar que la plata que un inversionista está incluyendo en nuestro sector, pues tenga una remuneración similar a la que tendrían esos accionistas en un mercado diferente con condiciones similares. Eso hace que las fórmulas tengan que garantizar siempre todo un criterio de suficiencia financiera y que sea un elemento fundamental para nosotros evaluar en lo que corresponde a toda la gestión de un prestador. Simplicidad, esto yo creo que es el que nos cuesta más cumplir. Busca que las fórmulas tarifarias sean de fácil comprensión y aplicación por parte de todos los usuarios. Realmente en algunos servicios hemos avanzado más en esto que en otros. Y transparencia, pues que sean unas fórmulas que se puedan entender fácilmente por todos los usuarios de la norma y cualquier
hogar, cualquier ciudadano pueda hacer una trazabilidad y tener claridad de lo que se le está cobrando en la tarifa. Con todo esto, pues entonces nuestras fórmulas buscan aproximarse a un mercado competitivo, reflejar un nivel y estructura de costos económicos de la prestación del servicio y pues cómo se demandan esto. No trasladar a los usuarios costos de gestiones ineficientes y no permitir que las empresas se apropien de utilidades provenientes de prácticas restrictivas a la competencia. Esto último es bien importante porque es la misión fundamental nuestra, buscar que realmente exista una competencia armónica en el mercado y en medio de las fallas normales que se tienen, podamos dar unas reglas claras para su desarrollo. Entonces, nuestras tarifas se constituyen de unos 4 elementos. El primero es el costo de la prestación del servicio. Nosotros damos unas fórmulas tarifarias de responsabilidad de la CRA, pero cada empresa, su junta directiva, la entidad tarifaria local, es la encargada de calcular estos costos y adoptar el resultado. ¿Cuál es lo que va a cobrar? Después tenemos un siguiente componente que denominamos subsidios y contribuciones. Es el que les contaba, el subsidio cruzado entre hogares con mayor capacidad económica versus hogares con menores posibilidades económicas. A uno se les cobra un porcentaje superior en la tarifa, con lo que se subsidian a los de menores capacidades. Ese porcentaje de incremento en el cobro lo define el Consejo Municipal o Distrital, el Consejo de cada ente territorial, en donde realmente se miran las capacidades económicas de todos sus hogares. El consumo es una variable fundamental. Propendemos por contar con medidores en cada uno de los hogares donde se pueda saber realmente a nivel de metros cúbicos cuál ha sido el consumo durante el mes, y ese es el elemento que se introduce en la fórmula para poder saber cuál va a ser la tarifa por suscriptor finalmente. Tenemos dos grandes marcos tarifarios en el servicio público de acueducto y alcantarillado. Uno para grandes prestadores. Para nosotros un gran prestador es aquel que atiende áreas con más de 5.000 suscriptores en la zona urbana. Y para nosotros un pequeño prestador, pues va a ser el que atiende menos de 5.000 suscriptores. Dentro de estos grandes prestadores, a su vez, hemos definido unos segmentos. Entonces, el primer segmento es aquellos que atienden más de 100.000 suscriptores. Esto viene siendo ciudades capitales como Bogotá, Medellín, los centros urbanos más importantes de nuestro país. Siguen el segundo segmento, que son aquellos que atienden entre 5.001 y 100.000 suscriptores. Tenemos ciudades intermedias. Quien conozca el país, pues tendrá de pronto en su referencia municipios como el Eje Cafetero, Pasto, estarían incorporados dentro de este segundo segmento. En el grupo de pequeños prestadores, es decir, aquellos que tienen hasta 5.000 suscriptores, tenemos 3 segmentos. Uno para los municipios que están entre, los prestadores, perdón, que están entre 2.500 y 5.000 suscriptores en área urbana, y el segundo para aquellos que tienen menos de 2.500 suscriptores. Adicionalmente tenemos un esquema dedicado para los rurales. Esto porque las condiciones entre cada uno de los segmentos varían mucho en cuanto a términos de economía de escala y de densidad, que se puede ver reflejados en los costos adoptados por los prestadores. Cada una de estas segmentaciones, entonces, tienen diferentes fórmulas tarifarias que los van a ir conduciendo a lo que debería ser la tarifa a cobrar por suscriptor. Una estructura básica de cualquiera de esas fórmulas tarifarias estaría representada en esta diapositiva, en donde la ley nos ha obligado a tener 2 cargos fundamentales. Un cargo fijo, que es el cargo por garantizar la prestación del servicio todos los meses a los usuarios, y un cargo por consumo, que ahí sí depende 100% del agua consumida por cada uno de nuestros usuarios y registrado en medidor. En el cargo fijo, nosotros tenemos unos cargos administrativos en donde están definidos en pesos por usuario mes, es un valor
fijo, no cambia frecuentemente, ahí ya está establecido, independiente de que yo tenga mi casa desocupada y no tenga consumo, debo cobrar este cargo fijo. Y en el consumo tenemos varios componentes, que es el cargo operacional, el de inversión y el de tasas. En relación con ese consumo, bueno, un elemento acá importante es que todos estos costos nosotros hemos aplicado la técnica de regulación de costos medios. Esto quiere decir que para el servicio de acueducto nosotros partimos de un conocimiento del costo incurrido realmente por el prestador durante un periodo de tiempo, lo llamamos costo de referencia del servicio, le aplicamos unos criterios de eficiencia económica y eso lo dividimos sea por suscriptores o por metros cúbicos mes para obtener un costo medio que será empleado en la tarifa. Tenemos unos rangos de consumo también establecidos, donde hemos clasificado de acuerdo con la altura sobre el nivel del mar un consumo básico, un consumo complementario y un consumo suntuario que debería tener un usuario, un hogar. Entonces definimos que para aquellos municipios que están sobre 2.000 metros sobre el nivel del mar, el consumo básico son 11 metros cúbicos, el complementario estará entre 11 y 22 metros cúbicos y el suntuario es mayor a 22 metros cúbicos. Para los municipios que estén entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, el básico va a ser 13 metros cúbicos, el suntuario 26 y pues el complementario está en la mitad de los dos. Y aquellos que estén por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, tendremos un consumo básico de 16 metros cúbicos, uno suntuario de 32 metros cúbicos. Porcentajes de subsidios y contribuciones, yo les decía que esto lo establece el Consejo Municipal, pero la ley ha definido unos topes máximos y mínimos. En cuanto al aporte solidario, que es como el valor que yo le cobro de más a un hogar con capacidad económica superior y posibilidades de pago, está determinado que puede ser como mínimo para un establecimiento comercial del 50%, para uno industrial del 30%, para un estrato 6, que son aquellos que tienen mayor capacidad de pago, el 60%, y para un estrato 5 el 50%. No son afectados ni por subsidios ni por contribución los estratos 4 y oficial. Y los subsidios deben ser como mínimo, dependiendo también del estrato, un 15%, un 40% y un 70%. Es importante aclarar que el estrato 1 es el de menores capacidades económicas de acuerdo con nuestra clasificación socioeconómica que se ha establecido con los estratos. Perfecto, entonces vamos a pasar un poco al diagnóstico para mostrarles cómo estamos a nivel de prestadores en nuestro país. Lo primero es que tenemos registrados, nosotros tenemos una base de datos administrada por la Superintendencia de Servicios Públicos, que a la fecha 2018, que fue el momento en que se hizo este diagnóstico, teníamos 2.416 prestadores a nivel nacional de los servicios de acueducto y alcantarillado. Esos son un montón, son muchísimos prestadores a regular y vigilar. Cuando tú los miras en su clasificación de pequeños o de grandes, vemos que el mayor porcentaje está en pequeños prestadores, con 2.301 prestadores, mientras que en grandes teníamos únicamente 115. Esto, como para que tengan un orden de magnitud, en Colombia tenemos 1.002 municipios, entonces estamos teniendo en muchos municipios más de un prestador, lo cual pues puede generar algunos problemas a veces de ahorros en infraestructura y demás que podrían irse solucionando con medidas como la fusión entre prestadores que aún no ha sido muy implementada en la regulación nuestra. De estos 115 prestadores grandes, tenemos 18 que están en municipios de más de 100.000 habitantes y 97 que están entre 5.000 y 100.000.
Cuando miramos la estructura de capital de los prestadores, encontramos que de esos 115 prestadores grandes, 16 son 100% privados, de capital de inversión privada, el 16 son mixtos, tienen capital oficial y privado, y 83 son oficiales. Contamos con un mercado regional declarado, un mercado que atiende varios municipios en un mismo departamento, y actualmente estamos tramitando 2 solicitudes de mercados regionales que esperamos pues se puedan llevar a feliz término. Es una figura de altas eficiencias en la prestación y altas eficiencias en sus costos, compartir infraestructura y un mismo prestador en varios municipios. Entonces, nuestra política pública ha tendido a promocionar este tipo de prácticas. En cuanto a la demanda, tenemos pues que la concentración de la población del país está un 75% en cabeceras municipales, el restante lo tenemos en zona rural. Coberturas de nuestros servicios, a 2016 teníamos un 86% en acueducto y 77% en alcantarillado de cobertura. El último dato que conocemos de 2018 indica que subimos al 89% acueducto y 70% alcantarillado. Todavía tenemos un rezago importante que avanzar en ese tema. La concentración de nuestros suscriptores, la mayor proporción está en 70 prestadores a nivel nacional realmente. Y pues a nivel de ciudades está en 3, que son las principales, Bogotá, Medellín y Cali. El tamaño de nuestros mercados está un 70% nacional en cuanto a en cobertura y un 80% a nivel nacional en alcantarillado. Hemos incrementado suscriptores entre 2016 y 2018. Para el primer segmento hemos incrementado en un 10-12%, lo que va muy de la mano con los porcentajes que veíamos de cobertura. Lo mismo hemos visto en alcantarillado, son porcentajes muy similares de incremento al 10-35% y 8-96%. Nuestra estructura de mercado está, el 92% de los usuarios son residenciales, son hogares, el 8% es no residencial, ahí tenemos los establecimientos comerciales, las industrias, los colegios, los establecimientos oficiales. Y el 74% están en estratos 1, 2 y 3, que como les explicaba, son los de menor capacidad de pago, o sea, subsidiables. Con este escenario, un poco de cómo estamos nosotros a nivel nacional, de cómo funciona nuestra regulación, vamos a entrar ya a explicarles la estructura conceptual de las medidas de gestión y resultados de las personas prestadoras. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá o quieren que sigamos y dejemos las preguntas hasta el final. La verdad es que no he podido entrar muy bien al punto de la aplicación donde puedo ir viendo las preguntas, pero Rita, si me colaboras, si alguien tiene alguna pregunta o seguimos. Bueno, bueno, yo también acabo de contestar dos preguntas pero sí me desapareció. Claudia, no, Joana pregunta si solo hay un único regulador en Colombia. Del servicio de acueducto alcantarillado solamente hay un regulador a nivel nacional. Nosotros atendemos todos estos 2.000 prestadores y damos las reglas para todos. Hay otros reguladores para otros servicios. Entonces tenemos un regulador para energía, un regulador para telecomunicaciones, en donde pues cada uno se dedica a nivel nacional a las empresas que abarcan esos servicios. Me parece una proporción muy interesante. Y otra pregunta sería, ¿cuántas personas trabajan en la regulación o en el CRA de Colombia? Para saber cuántas personas es necesario para regular 2.416 prestadores. La verdad, somos poquitos, necesitamos más. En este momento, en la parte misional, o sea, al interior de la comisión tenemos como una parte misional que se llama Subdirección de Regulación, que es donde generamos todos estos proyectos. Estamos trabajando 30 personas únicamente.
nos apoyamos mucho de consultorías, Mm. contratamos algunos estudios que nos sirven de insumo para nuestro desarrollo. Y en la oficina jurídica, que es nuestra mano derecha, sin duda, pueden haber alrededor de otras 25 o 20 personas. El resto ya es personal administrativo o de apoyo a las labores misionales, con lo cual podemos llegar alrededor de unos 100, 120 funcionarios. No, parece una relación fantástica ahí de equilibrio, o sea, de proporciones. Talita estaba preguntando, y yo lo consideré también muy interesante, que usted mencionó hay clases de usuarios o de consumos pero divididos sobre el nivel del mar. ¿Y qué tiene el nivel del mar con, a ver, con consumo de agua? Pero yo creo que haciendo la transposición lógica para Brasil sería hacer regiones climáticas parecidas. ¿Es eso o es otra cosa? Sí, es eso. Para nosotros el nivel del mar ha sido nuestra forma de establecer las regiones, está muy relacionado con el clima. Entonces, aquellos que están a menos altura sobre el nivel del mar suelen ser los municipios que están en las zonas costeras. Nuestras costas son calientes, tenemos por estar en el trópico 100%, tenemos altas temperaturas y esto hace que se requiera más consumo de agua dentro de las necesidades básicas de una población. Aquellas localidades que están más altos sobre el nivel del mar, como Bogotá, somos de clima frío, eso hace que nuestras necesidades de consumo de agua sean inferiores y por tanto hemos establecido así los rangos. Nuestra cultura también acá en Colombia se ha condicionado mucho a esas alturas sobre el nivel del mar y pues nos permite que sea una política entendible por la población. También me quedé con muchas curiosidades, cuáles serían los varios criterios económicos de eficiencia económica que ustedes tienen para las varias 5 clases de prestadores, pero me imagino que eso va a aparecer ahí adelante en otras slides, ¿no? Otras láminas. Me quedo Sí, aquí esperando. y la idea también es, vamos a tener otra sesión que nos han apartado, donde les vamos a contar cada uno de los indicadores a profundidad. Entonces ahí sin duda van a salir todos esos de eficiencia económica que son bien interesantes y tuvimos que renovarlos 100% porque nuestro país se adaptó a todo lo que son las normas internacionales de contabilidad y ha sido un esfuerzo interesante y bien bonito de plasmarlo en criterios de eficiencia. Y después otra pregunta también, pero tal vez viene más tarde, es, usted tiene privados, mixtos, oficiales o públicos y después todos los prestadores muy chicos. Y estoy curiosa si los incentivos o los criterios de incentivar la eficiencia son los mismos criterios o si existen criterios diferentes para estos perfiles diferentes de prestadores. Existen perfiles diferentes, como les decía, dado que tenemos una segmentación por tipos y tamaños, hasta tenemos rurales, pues a cada uno se le han acondicionado cuáles son esos criterios de eficiencia. Como vamos a ver ahorita, definimos unos grupos de prestadores, no a todos les aplicamos los mismos indicadores, no a todos los medimos con la misma regla, porque sus capacidades difieren y también sus condiciones socioeconómicas son muy diferentes. No podemos esperar lo mismo un prestador en la ruralidad a un prestador en un municipio como Bogotá. Asimismo, hemos ido desarrollando nuestra regulación. Es un reto súper interesante tratar de estandarizar igual, porque tratamos de que todos los rurales se ajusten a una bolsa, todas las ciudades capitales a otra bolsa, y en el proceso nos empezamos a encontrar muchas particularidades, pero siempre la filosofía es dar un criterio general para cada uno de estos grupos y que los prestadores tiendan a llegar a él. Yo creo que todo lo que usted nos está platicando es súper interesante porque Brasil está revisando todas sus leyes y normativos regulatorios en el espacio de 2 años. Entonces, todo lo que usted está contando es así, tiene un valor increíble para nosotros. Quedamos aquí escuchando.
qué rico. Y pues la idea es poder compartir y que aprendamos todos un poco más en lo que les podamos nosotros aportar con nuestra experiencia y también lo que podamos aprender de la experiencia de ustedes. Ok, seguimos. Entonces, seguimos. Listo, entonces vamos a seguir. Esta es una resolución que nosotros sacamos recientemente. Mentiras, ya va a cumplir un año. El tiempo pasa rápido. Que nosotros denominamos estructura de la medición de la gestión y resultados. Para nosotros es clave que todo se debe medir. Si no se mide, no se conoce cómo está el desempeño de los prestadores y por tanto no conocemos qué debemos mejorar en cada uno de los procesos, en qué se requieren nuevos desarrollos o nuevos programas que impulsen esos puntos a mejorar. Entonces, este es un punto fundamental de la regulación para nosotros, el poder conocer cómo están cada uno de nuestros prestadores, pero que también esto ellos lo vean como una herramienta fundamental para su quehacer en el día a día. Como siempre, soy reiterativa, nuestro marco normativo está en la ley 142, desde ahí nosotros contamos con unos instrumentos de planeación y control ya creados y definidos, donde se le dio la potestad a las comisiones de regulación que definieran cuáles iban a ser esos criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio, pues para evaluar la gestión y resultados de los prestadores. Suele pasar y creo que en una estructura tan compleja administrativamente como la de nuestro país, cuando existen tantas entidades que tienen incidencia en un servicio, eh, pueden existir muchas iniciativas de hacer indicadores y fórmulas de medición. Lo que nosotros nos encontramos cuando estábamos desarrollando este proyecto es que existían elementos como cobertura, que lo estábamos midiendo en cada entidad de una manera diferente. Entonces eso justificó un poco más recordar que la comisión era la encargada de definir esos criterios e indicadores para sentarnos en la mesa todas las entidades que teníamos incidencia y tomar la decisión con cuáles indicadores nos íbamos a quedar, cuáles eran los prioritarios y cuál iba a ser la única fórmula de cálculo a llevar a cabo. También la ley 142 nos dice que todos los prestadores se deben clasificar año a año en un nivel de riesgo. Un nivel de riesgo es como una escalera de cuál es el prestador que tiene todas las condiciones idóneas para ofrecer el servicio en el corto, mediano y largo plazo con los criterios eficientes que se le ha determinado desde la regulación, pero cuáles por su otro lado están teniendo problemas o pueden llegarse a ver amenazados en la continuidad del servicio, en la eficiencia económica, pueden tener un riesgo de continuar prestando y pues podrían requerir una vigilancia especial por parte de la superintendencia. Y finalmente, en el artículo 73 de esa misma ley, se creó desde la ley un instrumento de planeación estratégica que debería tener cada uno de los prestadores que denominamos plan de gestión y resultados. La ley plantea que en ese plan de gestión y resultados se debe contar con una visión de corto, mediano y largo plazo para que se pueda hacer control de cuál es la visión del prestador, si está haciendo labores para llegar a los estándares que se le establecen, a los criterios regulatorios, pero también le establece una obligación que es que este plan de gestión y resultados se debe evaluar y actualizar todos los años. Eso lo teníamos desde la ley 142. A nivel regulatorio teníamos varios instrumentos desarticulados y aislados. Lo que hicimos con este proyecto fue hacer todo un diagnóstico de cómo se estaban implementando estos criterios a nivel de nuestros diferentes grupos de empresas, qué estaba pasando con esa regulación desarticulada que teníamos, con los diferentes indicadores que otras entidades habían empezado a implementar y conocer todo nuestro punto de partida. Este fue un proyecto largo porque lo quisimos hacer de manera estructural y con mucho apoyo de entidades externas que nos dieran como más retroalimentación y pudiéramos aprender del proceso. Una de esas entidades fue sin duda el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID,
quien dentro de su proyecto Compass nos brindó muchas asesorías para conocer un poco sus sistemas de medición de desempeño como el Aqua Rating, y nos financiaron algunas consultorías particulares que requeríamos acá en Colombia. Hicimos una serie de mesas de trabajo con todas las instituciones que tienen incidencia en el sector, las que les mostré al inicio de la presentación, donde miramos indicadores que se usaban, cuáles eran los estándares de medición de esos indicadores, si los podíamos agrupar por dimensiones o cómo podrían ser las metas para la evaluación de los mismos. Hicimos una consultoría con Ernst Jones sobre toda la dimensión financiera, evaluar un poco cómo había sido la transición de las normas NIF contables a nuestro país, que podíamos estandarizar a partir de ese modelo de contabilidad y que no era posible estandarizar para llegar a unos indicadores. Adicionalmente, cuando ya teníamos toda una propuesta en nuestro primer use, realizamos una prueba piloto, también cofinanciada por el BID a través de Ernst Jones, donde hicimos visitas a 6 prestadores y unos test a través de internet y demás a otras 25 empresas, donde les aplicamos toda esa propuesta inicial. Vimos los pros, los contras, algunos elementos de mejora, y con eso en diciembre de 2018 sacamos a participación ciudadana el proyecto de resolución de IUS. Acá nosotros en Colombia toda la regulación que vayamos a expedir debemos socializarla con los actores de manera previa a tener la resolución definitiva. Esto es un proceso muy bonito porque le da la oportunidad a los usuarios de la norma de conocerla y discutir sobre cuáles pueden ser los elementos de mejora de la propuesta que está teniendo el regulador o elementos que de pronto no han sido considerados por la diversidad de los prestadores, y que se propongan también mecanismos para visualizar cada una de esas particularidades. Con la expedición entonces ya de esa resolución de trámite que denominamos nosotros, hicimos una nueva ronda de pruebas pilotos. Nos fuimos a municipios que no cumplían con ninguna de las condiciones que habíamos contemplado en la primera idea de use. Nos fuimos a acueductos rurales lejanos, grandes, chiquitos. Nos fuimos a empresas que, aunque no fueran un mercado regional declarado, estuvieran en más de 10 municipios, ver diferentes niveles de complejidad para aplicar nuestra propuesta. Fue un ejercicio muy bonito, de ahí obtuvimos mucha retroalimentación. O sea, de verdad fue un proceso con una participación ciudadana que llegó al orden de 900 observaciones. Nosotros analizamos una a una, respondemos una a una, y con todo esto construimos unas mesas de trabajo con la superintendencia, que sería en últimas la entidad que después tendría que hacer todos los desarrollos de aplicación. La superintendencia financió otra nueva prueba piloto y ahí salieron elementos que pudimos ya consolidar en la versión definitiva de nuestra resolución 906, que expedimos en octubre del año pasado. Ay, mentiras, en diciembre del año pasado. ¿Qué contiene esta resolución? Esta resolución establece todas las reglas que son aplicables a los prestadores, a todos, a todo tipo de prestadores de nuestro país, a los grandes prestadores, a los pequeños prestadores, a los rurales. La única excepción que se ha determinado dentro de esta resolución son prestadores que se encuentren dentro de algo que en nuestra norma denominamos esquemas diferenciales. Son aquellos municipios o zonas, porque puede ser solamente una zona o un municipio, que están en condiciones muy apartadas, condiciones de vulnerabilidad socioeconómica extrema, que no han logrado llegar a unos niveles de cobertura y de calidad mínimos establecidos en la norma, y se ha determinado un mecanismo para incentivar que lleguen prestadores sólidos a esas regiones. Dentro de los incentivos es que por un tiempo no se les va a medir estos indicadores para que ellos puedan ir en un plan que se llama como el plan estratégico de salir de esas condiciones diferenciales, puedan determinar cómo poco a poco van a ir cumpliendo o llegando a lo que será un estándar mínimo para empezarse a medir estos indicadores y rompiendo esas brechas
Nosotros hablamos acá de comunidades que no tienen un acueducto construido, que no tienen una planta de agua potable operando y funcionando idóneamente, que no tienen capacidad de pago, que sus municipios no tienen posibilidad de apoyar con la inversión. Son zonas bien apartadas y pobres de la región que no les aplicaría. De resto, a todos los prestadores les aplica. Entonces podemos estar hablando que les aplica alrededor de unos 2.000 prestadores y lo hemos clasificado dentro de estas 3 grandes familias y toda la resolución les voy a seguir hablando de estos segmentos: grandes prestadores, pequeños prestadores y rurales. Todo de aquí en adelante ha sido clasificado en función de esas familias de prestadores para saber qué indicadores y estándares se les deben considerar. El objetivo de esta resolución y enfoque pues es desarrollar un instrumento que sea dinámico y comparable en el tiempo, que yo pueda comparar los resultados del año 2020 y del año 2030 con los mismos criterios de análisis, con las mismas fórmulas, con las mismas reglas de análisis de datos, de recolección y de procesamiento de la información. Eso es muy importante para yo poder hacer comparaciones idóneas sin llevarme ruido dentro de los análisis que podamos realizar de evolución en el tiempo del desempeño de nuestros prestadores. Obtener una trazabilidad y uniformidad en la medición y calificación es un objetivo que implica un esfuerzo grande. Nosotros fuimos a estas varias pruebas piloto que les conté, fuimos a las empresas a conocer cómo generan la información ellos para pedirla de esa misma manera en nuestro sistema de recolección y analizarla. Encontramos que antes de esta resolución estábamos pidiendo la información pues de manera muy diferente a cómo se crea, entonces no se hablaban o ellos generaban muchos supuestos para reportar los datos y eso ya iba llevando ruido en los análisis. Queremos generar una mejora efectiva en los procesos de planeación y gestión de todos los prestadores, que todos estos indicadores no sean solo empleados para una evaluación por parte del gobierno central, sino también de las directivas de cada empresa, que sea un instrumento de planeación estratégica propia de las empresas. Mejorar los mecanismos de reporte y análisis de información, como cambiamos los indicadores, los criterios, esto ha venido implicando todo un proceso de reestructuración de algo que nosotros tenemos denominado el Sistema Único de Información. Este es un sistema en el cual lo administra la Superintendencia de Servicios Públicos, pero todas las personas prestadoras deben estar reportando información técnica, financiera, operativa, administrativa mensualmente ante la Superintendencia y pues es de uso para todas las entidades del gobierno nacional. Este sistema único de información solicita muchos datos. Lo que se está haciendo ahorita es optimizarlo, reevaluar muchos de esos mecanismos de recolección de datos para que se pida únicamente lo que se requiere en función de la aplicación de esta norma. Y finalmente, un objetivo muy importante era facilitar el análisis de resultados de política pública y acciones de vigilancia y control. Nosotros, pues en cada plan de desarrollo se trazan metas de cobertura del servicio, de calidad del servicio, pero no tenemos forma homogénea de medir si realmente se ha cumplido o no con esas metas de nuestros planes de desarrollo. La idea es que a partir de este instrumento, pues todos los ministerios y el Departamento Nacional de Planeación puedan utilizar los indicadores que se calculen acá para evaluar sus políticas públicas, determinar de mejor manera cómo hacer la inyección de recursos, de capital que se da desde el gobierno nacional a subsidios de algunos prestadores para infraestructura y demás, quede definido con un criterio de necesidad real de acuerdo a los resultados del use. El enfoque general entonces es un vínculo entre esta planeación estratégica y el control de la gestión, entendida la planeación estratégica como el PGR, el Plan de Gestión y Resultados, donde el ente territorial hace una evaluación interna, un proceso de autoconocimiento de cada uno de sus indicadores, cómo está el desempeño, se traza unas metas al corto, mediano y largo plazo,
A cada meta le asignará un presupuesto para su ejecución correcta, pues desarrollará cada una de esas actividades que le permitan cumplir sus metas y finalmente se hará una autoevaluación por parte del prestador en el PGR, pero también una evaluación por parte de las entidades de vigilancia y control de nuestra Superintendencia de Servicios Públicos a través del IUS para tener una calificación, un ranking de cuáles son los mejores prestadores a nivel nacional en uno u otro componente, cuáles requieren mejorar elementos y cuáles realmente deben ser objeto de una vigilancia, un acompañamiento por parte del Estado para mejorar su situación. Este indicador, entonces, es un instrumento que permite medir el nivel de riesgo de las personas prestadoras de acueducto alcantarillado a nivel nacional. Nosotros damos la metodología, la superintendencia lo aplica, pero también tiene otras funciones que le hemos asignado. Permite acreditar que el prestador está en unas condiciones adecuadas para constituir un mercado regional. De acuerdo a nuestra regulación, un prestador puede constituirse como regional si realmente cuenta con una estructura financiera idónea que lo soporte y unos indicadores de prestación adecuados en los municipios en los que ya se encuentra. Formular y actualizar el PGR. De acuerdo a los resultados del IUS, los prestadores deberán hacer una evaluación de qué metas deben incrementar o qué acciones de mejora deben establecer. Nos va a dar el nivel de clasificación de riesgo que nos exige la ley, permite el seguimiento de políticas públicas, pero también aquellos prestadores que veamos que están mal y reiteradamente siguen teniendo malos resultados, podrían ser objetos de un instrumento que tenemos dentro de la regulación, que es la entrega de prestadores a un tercero. Si un prestador tiene reiteradamente indicadores muy deficientes, la CRA podrá llegar a tomar la decisión de entregar esa zona de prestación a otro que sí cuente con todas las condiciones de idoneidad para la prestación del servicio. La clasificación del riesgo, nosotros hemos definido que no sea a nivel de prestador, sino de área de prestación del servicio. ¿Esto qué implica? Esto implica que si un prestador está en 5 áreas de prestación, en 5 municipios, pues va a tener 5 clasificaciones del nivel de riesgo. Esto porque hemos encontrado que en nuestro país los prestadores en unas zonas tienen mejores desempeños que en otras y si queremos tener una vigilancia especializada y detallada, pues debemos conocer en cuáles son las zonas que los prestadores no están teniendo sus mejores resultados. Lo hemos clasificado en 5 zonas de riesgo, dependiendo del resultado del IUS. Una zona de riesgo inaceptable, la máxima alerta que tenemos en los resultados del prestador es cuando el IUS nos da un puntaje entre 0 y 30, o sea, realmente es muy bajo y decimos que está en un riesgo alto de que la prestación del servicio se pueda seguir desarrollando sin afectar la estructura de la empresa. Una zona de riesgo importante es cuando vemos que tenemos un resultado del IUS entre 30 y 60. Eso es un riesgo medio alto. Una zona de riesgo moderada con resultados entre 60 y 80 puntos del IUS. Y ahí es un riesgo medio. Hay cosas por mejorar, pero es posible seguir prestando el servicio. Una zona de riesgo tolerable es un prestador que tiene un puntaje de IUS entre 80 y 90, un riesgo medio bajo, realmente son muy pocos los elementos que debe mejorar, pero pues lo que queremos llegar es a un prestador idóneo y ejemplar, que sería la zona de riesgo aceptable, donde tendríamos un resultado del IUS entre 90 y 100 puntos con un riesgo muy bajo. Esto le permite realmente a la superintendencia orientar todas sus acciones de vigilancia a los puntos del IUS que estén mostrando deficiencias en las áreas de prestación que a su vez sean deficientes. Ventajas de nuestro instrumento. Nosotros creemos que una de sus mayores ventajas es que es una estructura multidimensional, dinámica,
que me permite en cualquier momento actualizar uno de los elementos del use sin afectar toda la estructura. Permite agregar y quitar indicadores, sea por necesidad de actualización de la regulación o de políticas públicas o de evolución del mercado, sin cambiar toda la estructura. Eso es un gran plus porque no estamos esperando cambiar este indicador pues en el corto plazo. Esperamos que sea un mecanismo de largo aliento, pero que no se quede arcaico, que se puede ir actualizando según la necesidad. Me permite hacer una evaluación integral de la prestación, no se enfoca en un solo componente. Como vamos a ver, miramos como un todo la empresa y en cada uno de sus componentes estamos haciendo una evaluación, lo cual es nuevo para nosotros. Realmente antes evaluábamos únicamente elementos financieros y muy poquitos técnicos. Ahora nos estamos yendo a muchos otros componentes de la prestación. Identificar riesgos potenciales, no solo los que están hoy, sino predice qué podría pasar en un corto plazo con ese prestador en ciertos momentos. Entonces ahí hemos introducido algo que denominamos indicadores de flujo. Puedo ver cómo va la tendencia y con ese resultado de la tendencia puedo dar algunas predicciones de cómo va a ser el desempeño del prestador. Identifica oportunidades de mejora, incentiva el desarrollo y a la mejora continua del prestador. Lo que no se evalúa no se conoce cómo realmente son sus resultados. Entonces, sí es muy importante, y en esto nosotros hacemos mucho énfasis con los prestadores, que en la medida que ellos, sus altas gerencias, sus directivos, conozcan cuál es el resultado de cada uno de los elementos del use, pues van a poder tomar decisiones de mejora, porque no existe prestador perfecto, siempre va a haber algo que mejorar. Fortalece el reconocimiento de la gestión y resultados de los prestadores. Desde que mejoremos las fuentes de información, la captura, procesamiento de los datos, pues realmente vamos a tener un mejor reconocimiento de qué estamos haciendo. Y una escala de medición, tenemos segmentos y pues de esa misma manera hemos ido adaptando el indicador. Esta es la estructura del indicador. Tenemos 8 dimensiones. Cada una de ellas evalúa un componente de la prestación del servicio. Empezamos con la calidad del servicio, la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones. Tenemos otro componente que es la eficiencia operacional, 1/4 de la eficiencia en la gestión empresarial. De aquí seguimos a la sostenibilidad financiera, gobierno y transparencia. Esto es un elemento totalmente novedoso en nuestra regulación. La primera vez que entramos señales de gobierno corporativo y transparencia, que creemos es uno de los pilares fundamentales para darle sostenibilidad en el tiempo a una buena toma de decisiones. Seguimos con sostenibilidad ambiental, tampoco lo teníamos antes considerado en nuestros radares, y pues cada vez es un elemento que va tomando más relevancia. Y finalmente tenemos una dimensión, de pronto para los que conocen el Aqua Rating, todas las anteriores son familiares, esta es totalmente nueva, que es la gestión tarifaria. Nosotros dentro de cada una de nuestras fórmulas tarifarias hemos establecido unas metas, unos criterios hacia donde debe llegar el prestador. Lo que hemos introducido es que este use también nos permita medir si el prestador ha cumplido esos criterios, esas metas en cada uno de los elementos tarifarios. Al interior de cada una de esas dimensiones nosotros tenemos subdimensiones y entre cada subdimensión indicadores. Esta estructura, también muy similar al Aqua Rating, lo que nos permite es agrupar por elementos comunes o complementarios para la medición del desempeño de un prestador, pero también nos da un cascarón para una actualización fácil en cualquier momento de alguno de los componentes. Otro elemento muy importante es
que cada nivel tiene un ponderador que representa su importancia porcentual en el use. Entonces, todos los indicadores tienen un porcentaje que en suma me deben dar 100 para cubrir toda la subdimensión. Todas las subdimensiones tienen un peso, un porcentaje de representación que en suma de las subdimensiones me debe dar 100 para llegar a la dimensión. Y cada dimensión se le ha asignado un valor igual para llegar al resultado final del use. ¿Por qué se ha considerado que tengan todas las dimensiones el mismo peso? Porque es igual de importante para nosotros un prestador que tenga buenas prácticas de gobierno y transparencia como aquel que sabe planificar y ejecutar sus inversiones. Queremos prestadores integrales que puedan manejar todas las dimensiones de forma adecuada. Por eso le hemos dado el mismo peso ponderado. Ya al interior de cada subdimensión e indicador fue un resultado de paneles de expertos determinando cuál indicador, cuál subdimensión debería dar un mayor peso o relevancia en la evaluación. La cantidad de indicadores pues varía según el segmento del prestador y pues del servicio prestado también. Nosotros tenemos casos particulares, pero hay en los cuales un prestador puede estar en acueducto, pero no en alcantarillado en ese municipio, o al contrario, puede estar prestando alcantarillado, pero no presta acueducto, entonces pues siempre lo referenciamos por cada uno de los servicios. Si usted presta los dos, pues deberá hacer la sumatoria de ambos indicadores. Con esto, para los grandes prestadores tenemos 54 indicadores, para pequeños prestadores tenemos 41 y para rurales tenemos 31 indicadores. Pero también al interior del instrumento se han definido unas reglas cuando algún indicador por ciertas condiciones operacionales no le aplica al prestador, cómo se deben redistribuir estos pesos ponderados de calificación. Tenemos casos, por ejemplo, un prestador que no tenga un sistema de potabilización, sino que le compre ya el agua potabilizada a un tercero, pues esos indicadores a nivel de sistema de producción no le aplicarán y por tanto se deben reponderar para igual llegar al 100. Todas esas reglas están establecidas dentro de esta metodología al nivel de detalle. ¿Cómo es el cálculo del use? Entonces, nosotros tenemos una recolección de información en el SWI. Esa recolección de información se hace para algunas variables mensuales, para otras variables se hace de forma anual y muy pocas tenemos semestrales, dependiendo también como de la naturaleza de la generación de los datos, como les decía, que fue un elemento muy importante para la estructuración que nosotros determinamos. El cálculo de indicadores lo realiza la Superintendencia de Servicios Públicos a partir de las reglas que se definieron en esta resolución. Hemos sido muy específicos en cada uno de los parámetros de análisis y ha sido un proceso como de construcción conjunta con esa entidad, pues para que hablemos el mismo idioma. Una vez se calcula el indicador, se hace una normalización de esos resultados. La normalización busca que los resultados sean comparables entre sí, entre los diferentes prestadores. Le aplicamos los ponderadores. En caso tal que ese indicador pues no le aplica al prestador, se hace una redistribución de los ponderadores. Calculamos resultados a nivel de subdimensiones y dimensiones. Vamos sumando ponderadores y resultados. Calculamos el valor de cada dimensión. Esto lo afectamos por el porcentaje de peso de cada dimensión y con ello obtenemos el indicador único sectorial. Este instrumento también ha sido diseñado en dos fases de implementación. En la primera fase, entonces tenemos una serie de indicadores que son calificados por reporte de información. Con el hecho que el prestador me dé los datos al SWI, yo ya le doy un punto correspondiente a dicho reporte. Eso con el fin de generar información idónea que nos permita como reguladores establecer unos estándares de medición que entrarán en vigencia a partir del cuarto año de aplicación. Es así como a partir de ese cuarto año, todos los indicadores van a ser evaluados con un estándar de medición. ¿Qué indicadores podemos tener en esta situación? Algunos como consumos de energía.
que eso, como les decía, lo vamos a ver en la otra sesión, donde nosotros no teníamos un referente internacional que se adaptara a nuestras condiciones, ni un referente de estándar a nivel de normatividad. Por tanto, decidimos que lo mejor era construirlo con información idónea durante estos 3 años de recolección y con ello determinar cuál va a ser el estándar de evaluación. Adicionalmente, en el cuarto año vamos a agregar 3 indicadores. Hoy ya están planteados en la resolución, ya cuentan con ficha técnica, ya se les está recogiendo los datos a quienes lo posean, pero muchos no lo contaban y no podían reportarlo de manera inicial. Son indicadores que dan señales de contabilidad regulatoria que pretenden llevar a una contabilidad desagregada por cada uno de los componentes tarifarios. Yo les mostraba al inicio que tenemos unos costos variables, unos costos fijos. Dentro de los costos variables hay inversiones, hay operaciones. Queremos ver que realmente lo que se recauda por concepto de inversiones, pues se esté gestionando y gastando para lo que ha sido recaudado, para inversiones, para operaciones. Por eso hemos ingresado 3 indicadores, requieren un poco de desarrollo contable por parte de los prestadores, solo le va a aplicar a los grandes prestadores quienes tienen la capacidad de hacer estos desarrollos y nos permitirán ir avanzando en esa contabilidad regulatoria que sería lo que buscamos a implementar, a desarrollar y a profundizar en un siguiente marco tarifario. Cada uno de los indicadores ha sido desarrollado con una ficha técnica detallada de su descripción, que tiene este esquema que ustedes ven en esta diapositiva, en donde explicamos a qué subdimensión pertenece, el nombre del indicador, cuál es su definición, qué objetivo tiene, justificación, por qué lo hemos incorporado dentro de este indicador único sectorial y qué importancia tiene la medición del mismo. Van a encontrar algo que es el nivel de análisis, de acuerdo como la forma de operar un sistema de acueducto de alcantarillado, pues tenemos diferentes niveles de análisis por indicadores. Algunos están a nivel de área de prestación del servicio, otros están a nivel de sistema de producción de agua potable o de tratamiento de aguas residuales, y otros los tenemos a nivel de prestador, por ejemplo, todos los financieros. Se calcula una vez y se replica en todas las áreas de prestación del servicio. Después ustedes van a encontrar algo que se llama periodo de evaluación, donde decimos si estamos evaluando un año fiscal, pero también podemos estar evaluando un año tarifario. La diferencia radica en que en nuestros años tarifarios van de junio a julio, el año fiscal sí de enero a diciembre. Dependiendo pues de la naturaleza del indicador, se deben adaptar a esa condición particular. Todos los que tienen que ver con gestión tarifaria, pues ustedes entenderán que deben ser analizados por año tarifario. Todos los que son fiscales, financieros, deben ser evaluados en año fiscal. Paso siguiente, ustedes encuentran la fórmula del indicador con la descripción de cada una de las variables. En este caso es un ejemplo fácil, pero en muchos otros ustedes van a encontrar varias explicaciones de aquí para abajo dentro de la fórmula. Varios escenarios. Si usted es pequeño prestador, tenga en cuenta tal elemento. Si usted es rural, tenga tal en cuenta tal aspecto. Algunas de sus variables se modifican y empiezan a encontrar todas esas particularidades dentro de la fórmula. Después seguimos con fuente de información. Esto también fue un proceso bien detallado porque queríamos que fuera claro tanto para las empresas como para la superintendencia de dónde íbamos a extraer los datos, cuál iba a ser la fuente de información principal. Entonces, en los casos que ya existía esa fuente, llamamos la resolución, formato, lo más específico que podíamos. En los que no, se ha ido indicando que está en construcción por parte de la superintendencia y estamos trabajando en una resolución con la superintendencia donde saldrán esos formatos finalmente. Después de esto sigue el estándar de medición no normalizado, o sea, el estándar con que yo debo comparar este resultado tal cual que obtengo de la fórmula. Después sigue las reglas de normalización, cómo yo paso ese resultado a una escala
de 0 a 100 que sea comparable con todos mis prestadores, a quién aplica el indicador segmento, los referentes de evaluación y la escala de medición. Todos los indicadores fueron desarrollados con esta ficha, nos ha permitido tener homogeneidad en el lenguaje y pues la idea es que sea como la herramienta fundamental de aplicación del instrumento. En relación con el plan de gestión y resultados, como les decía, es el instrumento de planificación del prestador, la herramienta de planeación estratégica donde todo el cálculo de estos indicadores debe tener una utilidad para el prestador. Se ha definido como dos bloques de herramientas, un bloque de herramientas de planeación y otro de evaluación. En planeación ustedes van a tener un tablero de planeación y un tablero de acciones de mejora. En el primero de ellos van a definir qué es lo que quieren, los resultados que desean obtener en el corto, mediano y largo plazo para cada uno de los indicadores. Cómo se visualiza la empresa en cada uno de esos años y qué resultados va a obtener. En el tablero de acciones de mejora se deberán incorporar aquellas acciones correctivas que se van a desarrollar por parte del prestador para mejorar los resultados en alguno de los indicadores cuya calificación no fue muy favorable. La idea es que cada resultado no favorable pues me dé una acción de mejora que trabajar. Esto se acompaña de unas herramientas de evaluación, que son a su vez dos tableros. Tablero de control de planeación, donde yo evalúo si lo que me comprometí lo he ido cumpliendo o qué debo hacer para cumplirlo. Y tablero de control de acciones de mejora, si esas acciones que yo había considerado que iba a hacer, realmente las cumplí o no. Este es el tipo de tableros que nosotros hemos planteado. Para cada una de los indicadores, el prestador debe saber su línea base, cómo empezó. La línea base es 2019 y las metas para cada uno de los años. El primer año va a ser 2020 de sus metas. El tablero incorpora todos los indicadores que le apliquen a cada uno de los prestadores y va hacia todos los diferentes horizontes de planeación. Si se acordarán del inicio, hablábamos de que la ley plantea la necesidad de hacer una planeación del corto, mediano y largo plazo. Se determinó como corto plazo 5 años, que es lo que por ley dura un periodo tarifario, un marco tarifario. Mediano plazo son 10 años, 2 marcos tarifarios, y largo plazo 15 años. Se consideraron aspectos particulares cuando por razón excepcional se tiene un prestador con un contrato, se ajustan pues los tiempos al horizonte de ese contrato, se deberán ajustar. Si usted tiene un contrato a menos de 15 años, pues deberá hacer la planeación al tiempo que establece el contrato. La frecuencia de actualización es anual y se determina que si usted no reporta la información de la autoevaluación de este PGR, en toda la dimensión de gestión y transparencia se le van a dar 0 puntos. Otros elementos es que usted tiene que hacer acciones de mejora para todos los indicadores que tengan una calificación entre 30 y 60, menor a 60 puntos, y 2 acciones para aquellos que tengan un indicador de riesgo alto, es decir, una calificación de 30. Un poco como en qué estamos en el plan ahorita como horizonte de aplicación. Inicialmente teníamos un cronograma que pues tocó modificarlo un poco por todas las condiciones de la pandemia. Entonces, todos los tiempos se corrieron. Ahora estamos esperando que el primer plan de gestión y resultados nos sea reportado el 31 de octubre y a partir de allí como que se empieza a hacer toda la estabilización del ciclo. ¿Qué significa esto? Que a junio del 2021 tendríamos el primer use calculado y publicado por parte de la superintendencia, la primera actualización del PGR, de este que me presentarán el 31 de octubre, va a ser en julio del 21, y se va a hacer una autoevaluación de ese PGR los mayos de cada año. Así, el segundo use va a estar en junio del 2022, la actualización en julio del 2022 y prosigue el ciclo constante.
Algunas diferencias de nuestro mecanismo de evaluación con respecto al Aqua Rating. Creo que ambos hacen una evaluación integral, lo cual es pues muy bueno y creo que hacia allá debemos llegar todos. Permite identificar potenciales oportunidades de mejora a los prestadores, sin duda, y fortalecen su reconocimiento y reputación. Es una estructura multidimensional con niveles de evaluación en diferentes áreas y su evaluación numérica y ponderadores de elementos en escalas de 0 a 100, pues los hacen una herramienta potente. Aqua Rating es un modelo de caracterización y certificación de empresas, es voluntario y no tiene dimensión de gestión tarifaria. El nuestro es de orden nacional y obligatorio para todos los prestadores. Adicionalmente, el Aqua Rating tiene un catálogo de buenas prácticas, que es como unas encuestas donde el prestador indica si cumple con esas prácticas o no. Como nosotros requeríamos un instrumento de medición nacional obligatorio en torno a nuestra normatividad, no incluimos las buenas prácticas, todo está definido a nivel de indicadores para poder tener evaluación objetiva de cada uno de los procesos. Como conclusiones, pues creemos que es un instrumento novedoso que genera cambios en la medición de las personas prestadoras en nuestro país. Permite articular con la planeación estratégica la operación de los prestadores para ser efectivo de ser incorporado pues como esto, como un instrumento de gestión de la alta gerencia y pues ser usado por todas las entidades del gobierno nacional, como hemos demostrado en este año de puesta en marcha del plan de implementación. Es una herramienta que facilitará mucho la vigilancia y control, pero también la evaluación y seguimiento de las políticas públicas y pues esperamos que pueda seguir así cumpliendo con sus objetivos y mejorarse en la medida que sea necesario cada vez que las necesidades del mercado así nos lo demuestren. Muchas gracias, yo creo que eso sería la presentación. Como les decía en la siguiente sesión, vamos a pasar a evaluar o a contarles cada uno de los indicadores que componen estas dimensiones, que nos permiten medir toda la estructura de desempeño de los prestadores. La idea era que hoy tuvieran como una introducción a nuestra situación de prestación del servicio y como a la generalidad y cómo está estructurado el IUS. Carolina, pues muchas gracias por esta introducción fantástica y muy completa.